Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Códigos de Multiverso. Mi nombre es Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis. Y en esta ocasión, en este video, vamos a platicar acerca de la vida de Don Juan. Se sabe un poco acerca de quién fue Don Juan. Sobre todo, pues muchas de estas cuestiones las platica Carlos Castaneda en sus libros, en sus grandes libros que les recomendamos a todo mundo y que muestran toda esta cultura o toda esta filosofía que tenían los antiguos maestros chamanes, que en algún momento incluso Don Juan termina más bien de decir que estas personas fueron los llamados toltecas y toda la filosofía que existía en este mundo llamado México antiguo. Curiosamente no se sabe mucho acerca de su vida, incluso algunos piensan que Don Juan fue hasta un mito inventado por Carlos Castaneda. En el caso de Códigos de Multiverso no creemos en eso, pero como siempre decimos, tú investiga. Para nosotros fue un personaje muy real y dejó grandes enseñanzas que, gracias a Dios, fueron rescatadas y escritas por Carlos Castaneda. Y pues bueno, conozcamos un poco acerca de su historia, y esta historia en particular es hermosa, es una de las historias más hermosas que he leído en las enseñanzas de Don Juan. Esta precisamente se encuentra en El Fuego Interno. Ya platicamos un poquito y ya contamos una historia en un video anterior, pero para platicarles y ponerles un poquito en contexto, toda esta historia tiene que ver con algo que ya hemos platicado, que es los pinches tiranos. Y ya tenemos un video en Códigos de Multiverso. Para quien no lo haya visto, les recomendamos que se dirija a ese video y escuchen estas grandes enseñanzas. Pero en este caso, además de estar hablando de los pinches tiranos, Don Juan cuenta su historia y van a darse cuenta que es una historia muy hermosa. Así que comencemos con este video. Muchas gracias por escuchar. Y la historia comienza así. ¿Usted encontró un pinche tirano, Don Juan?, le preguntó Carlos Castaneda. Tuve suerte. Un verdadero ogro me encontró a mí. Sin embargo, en aquel entonces yo me sentía como tú. No podía considerarme afortunado, aunque mi benefactor me decía lo contrario. Don Juan dijo que su penosa experiencia comenzó unas semanas antes de conocer a su benefactor. Apenas tenía 20 años de edad en aquel entonces. Había conseguido un empleo como jornalero en un molino de azúcar. Siempre había sido muy fuerte y por eso le era fácil conseguir trabajos para los que se requerían músculos. Un día, mientras movía unos pesados costales de azúcar, llegó una señora. Estaba muy bien vestida y parecía ser mujer rica y de autoridad. Dijo Don Juan que la señora quizá tenía unos 50 años de edad y que se le quedó viendo. Luego habló con el capataz y partió. El capataz se acercó a Don Juan, diciéndole que si le pagaba, él lo recomendaría para un trabajo en la casa del patrón. Don Juan le respondió que no tenía ni un centavo. El capataz sonrió y le dijo que no se preocupara, que el día de pago tendría bastante. Palmeó la espalda de Don Juan y le aseguró que era un gran honor trabajar para el patrón. Don Juan dijo que puesto que él era un humilde indio, ignorante que vivía al día, no solo se creyó hasta la última palabra, sino hasta que creyó que una hada benévola le había hecho un regalo. Prometió pagarle al capataz lo que quisiera. El capataz mencionó una considerable suma, que tenía que pagarse en abonos. De inmediato, el capataz llevó a Don Juan a la casa del patrón, que quedaba bastante lejos del pueblo, y ahí lo dejó con otro capataz, un enorme hombre, sombrío y de físico horrible, que le hizo muchas preguntas. Quería saber acerca de la familia de Don Juan. Don Juan le contestó que no tenía familia alguna. Eso agradó tanto al hombre que llegó a sonreír, mostrando sus dientes carcomidos. Le prometió a Don Juan que le pagaría mucho dinero y que incluso estaría en una posición de ahorrar dinero porque no tendría que gastarlo, ya que iba a vivir y comer en la casa. La manera como el hombre se rió aterró tanto a Don Juan que de inmediato trató de salir corriendo. Llegó hasta la entrada, pero el hombre le cortó el camino con un revólver en la mano. Lo amartilló y lo empujó con fuerza contra el estómago de Don Juan. «Estás aquí para trabajar como burro», dijo. «Que no se te olvide». Con mucha fuerza empujó a Don Juan y le pegó con un garrote.
Lo arrastró a un costado de la casa y después de comentar que él hacía trabajar a sus hombres de sol a sol y sin descanso, puso a trabajar a don Juan, desenterrando 2 enormes troncos de árboles cortados. También le dijo a don Juan que si otra vez intentaba escapar o acudir a las autoridades, lo mataría a balazos. Trabajarás aquí hasta que te mueras, le dijo, y después otro indio tomará tu puesto, así como tú estás tomando el puesto de un indio muerto. Don Juan dijo que la casa parecía una fortaleza inexpugnable, con hombres armados con machetes por doquier, así que hizo lo único sensato que podía hacer, ponerse a trabajar y tratar de no pensar en sus cuitas. Al final de la jornada, el hombre regresó, y porque no le gustó la mirada desafiante en los ojos de don Juan, se lo llevó a patadas hasta la cocina. Amenazó a don Juan con cortarle los tendones de los brazos si no le obedecía. En la cocina, una vieja le sirvió comida, pero don Juan estaba tan perturbado que no podía comer. La vieja le aconsejó que comiera todo porque tenía que fortalecer, ya que su trabajo jamás terminaría. Le advirtió que el hombre que ocupaba su lugar había muerto el día anterior. Estaba demasiado débil y se cayó de una ventana del segundo piso. Don Juan dijo que trabajó en la casa del patrón por 3 semanas y que el hombre abusó de él a cada instante. Bajo la amenaza constante de su cuchillo, pistola o garrote, el capataz lo hizo trabajar en las más peligrosas condiciones, haciendo los trabajos más pesados que es posible imaginar. Cada día lo mandaba a los establos a limpiar los pesebres, mientras seguían en ellos los nervios garañones. Al comenzar el día, don Juan tenía siempre la certeza de que no iba a sobrevivirlo, y sobrevivir solo significaba que tendría que pasar otra vez por el mismo infierno al día siguiente. Lo que precipitó la escena final fue la petición que don Juan hizo en un día feriado. Pidió unas horas para ir al pueblo a pagarle el dinero que le debía al capataz del molino de azúcar. Era un pretexto. El capataz se dio cuenta y repuso que don Juan no podía dejar de trabajar ni siquiera un minuto, porque estaba endeudado hasta las orejas por el solo privilegio de trabajar allí. Don Juan tuvo la certeza de que ahora sí estaba perdido. Entendió las maniobras de los 2 capataces. Estaban de acuerdo para hacerse de indios pobres del molino, trabajarlos hasta la muerte y dividirse sus salarios. Al darse cabal cuenta de todo esto, don Juan explotó. Comenzó a dar gritos histéricos, gritando atravesó la cocina y entró a la casa principal. Sorprendió tan por completo al capataz y a los otros trabajadores que pudo salir corriendo por la puerta delantera. Casi logró huir, pero el capataz lo alcanzó y en medio del camino le pegó un tiro en el pecho y lo dio por muerto. Don Juan dijo que su destino no fue morir. Ahí mismo lo encontró su benefactor y lo cuidó hasta que se repuso. Cuando le conté toda esta historia a mi benefactor, prosiguió don Juan, apenas logró contener la emoción. Ese capataz es un verdadero tesoro, dijo mi benefactor. Es algo demasiado raro para ser desperdiciado. Algún día tienes que volver a esa casa. Se deshacía en elogiar a mi suerte de encontrar un pinche tirano, único en su género, con un poder casi ilimitado. Pensé que el señor estaba loco. Me tomó años entender cabalmente lo que me dijo en ese entonces. Este es uno de los relatos más horribles que he escuchado en mi vida, dije. ¿Realmente volvió usted a esa casa? Claro que volví, 3 años después. Mi benefactor tenía razón. Un pinche tirano como aquel era único en su género y no podía desperdiciarse. Pues si les gustó esta historia, escríbanlo, díganos, coméntenos aquí en Códigos de Multiverso. Y si es así, ya les contaremos el final de esta gran historia que tiene todo un conocimiento profundo de chamanismo. Es uno de los grandes momentos donde se entiende por qué un pinche tirano era tan importante y es tan importante en tu vida. Y ya saben, también si quieren información adicional, búsquenla en el video que tenemos en Códigos del Multiverso sobre los pinches tiranos y sobre todo la importancia que tienen, aunque pareciera que no, en nuestras vidas. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis.